a darle lectura a la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor para esta tarde se encuentra en San Juan, en el Evangelio según San Juan. Capítulo 20. Versículo 29. San Juan, capítulo 20, versículo 29. Versículo 29. Amén. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Le estaremos pasando a dar la palabra del Señor sin culpas, así que perdóneme, hermano Robbie, por no haberlo llamado. Puedo jurarle que lo intenté varias veces y hice otra cosa. Y le pregunté a la Bárbara cómo estaba usted aquí en ese accidente. Tranquilo, si uno entiende que pueden haber muchas cosas de por medio. Y como supuse los primeros días que no iba a contestar. Pero no me excuso, quiero entregar la palabra al Señor Tranquilo, no hay problema. sin culpa. Gracias, hermano. Entonces, hablando de lo mismo, es muy difícil para el predicador, para la predicadora traer una palabra. Es muy difícil. Al menos si uno quiere esmerarse en no hablar uno y que hable el Señor. Porque así como la palabra es revelada primeramente a la vida del predicador, también es probada primeramente en la vida del predicador y de la predicadora. Y tuve yo un percance con mi padre, el cual él no conoce al Señor. Él dice creer en Dios y ha hecho cosas bíblicas y todo, pero no conoce al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así sea mi Dios. Entonces, tuve un percance y el día de ayer estaba tomando once cuando tuve el percance y como pasó, yo tomé mis cosas, me fui para mi pieza. Y el día de hoy no salí de mi pieza en todo el día, no comí en todo el día. Y solo estudié la palabra. Cuando él salía yo cantaba un poco. Y así que aproveché y le dije: Señor, ya que estoy haciendo ayuno, recibe en parte mi ayuno. Gloria. Y me pude alimentar de la palabra del Señor, y por eso yo le decía que no es fácil para el predicador, porque si yo me hubiese encendido más en ira, quizás usted no tendría una palabra el día de hoy. O la tendría por labios de otra persona cuando la responsabilidad y la honra el Señor me la dio a mí. Entonces, pero alabo al Señor que pude conservar la calma y estar aquí para cumplir el mandato que me dio. Así que, bien, vamos a lo más rico, lo más importante. La palabra del Señor. Cuando uno estudia la palabra del Señor, la lee y la estudia, la palabra del Señor es muy interesante. Y cada libro, cada carta tiene algo distinto. Cantares tiene su romanticismo, el cual nos atrapa en ese lado. El libro de Proverbios tiene mucha sabiduría, por lo cual uno nunca deja de saciarse de Proverbios. En Apocalipsis uno tiene una tentación muy curiosa.
porque uno quiere saber qué pasará, qué significan los alacranes con pelo largo, en fin. Cada libro tiene lo suyo, pero hay 4 libros en particular, que son los 4 evangelios que nosotros conocemos, que son para conocer a Jesucristo, para conocer su caminar aquí en la tierra, cómo fue y por ende cómo debiéramos ser nosotros, porque por eso nos llamamos cristianos, pequeños Cristos, imitadores de Cristo. Porque aún Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo de quién, de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Entonces la palabra del Señor hoy día se va a encontrar en uno de sus evangelios. Y curiosamente el martes la palabra del Señor hablaba por los labios de mi hermano Francisco. El Señor lo usó en la palabra que dice, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz, niegue a sí mismo y siga. Gloria a Dios. Y el Señor lo usó hablando de la crucifixión de Cristo, de lo que Él tuvo que pasar, de lo que tuvo que sufrir por causa de nosotros, de nuestro pecado. El holocausto, porque así se le llama el precio que hay que pagar por el pecado para limpieza, el holocausto de Jesucristo que hizo por nosotros. Y hoy día, curiosamente, el Señor hace la continuación de la muerte de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a meternos un poquito en el contexto. Yo soy un predicador que está muchas veces en contra del contexto, porque muchos están diciendo, no, usted tiene que irse 100% en el contexto, pero no es así. Jesucristo lo demostró que no es así, que a veces una palabra está para cumplirse mucho después, o a veces una palabra ya se cumplió, pero eso lo sabe el Señor Jesucristo, y si no, este libro sería mentiroso al decir que es como un manantial que fluye y que nunca se acaba. Que el Señor nos bendiga. Si nos hablamos siempre en el contexto, este libro sería limitado. Que el Señor nos bendiga. Entonces, nos cuenta la palabra del Señor que, habiendo sido muerto Jesucristo, lo tuvieron que sepultar. Y dice la palabra del Señor que era un tipo caverna y una piedra encima. Y tan respetuoso era Jesucristo y nunca lo pudieron pillar, ni aún de muerto pillar, me refiero a que Él fallara en algo, que esperó que se respetara el día de reposo para resucitar al siguiente. Que el Señor nos bendiga. Entonces, nos cuenta la palabra del Señor que había unas mujeres en particular, entre ellas María y la otra María, no es despectivamente, sino que la palabra del Señor se refiere de esta manera a veces, y la otra María, y ellas estaban preparando sus velas aromáticas y toda clase de especies aromáticas para llevarle al cuerpo de Jesucristo, porque de cierta forma se sentía que Él todavía no había partido. Como algo tan bonito tuvo que irse de una manera tan cruel. Y estaban preparando esto, pero no para llevárselo el día del reposo, sino que el día siguiente, como es la tradición judía, entre los 613 mandamientos que tienen los judíos, una de esas era respeta el día que nosotros conocemos como sábado. Y la palabra del Señor dice que al día siguiente, como primer día de la semana, que es domingo. El primer día de la semana es domingo para nosotros. Entonces dice que parten estas mujeres y van al sepulcro del Maestro. Y sorpresa para ellas, que cuando llegan, la piedra había sido movida. La roca había sido movida. Era una roca que no podía mover un hombre, que no podía mover 2 hombres, mínimo entre 10 diría yo, y creo que me quedo con 8. Y esa piedra estaba movida. Y en la piedra, sobre la piedra, había sentado un ser que parecía o era similar al relámpago, que era un ángel del Señor. Gloria a Dios. Y ahí es cuando escuchamos este glorioso versículo: ¿a quién buscáis? Gloria al Señor. ¿A quién buscáis? Y ahí es cuando el ángel le dice: no busquéis entre los muertos al que vive. Gloria a Dios. Y el ángel más encima le recuerda
tratando de quitarle el velo de sus ojos, le dice, porque así como él mismo os dijo, estando aún en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores. Que el Señor nos bendiga. Entonces nos cuenta esto la palabra del Señor, y entre los 4 evangelios se divide este relato y hay un pequeño desorden, pero no quiera usted pensar que la Biblia es desordenada, sino que lo hace porque tenemos que estudiar. Los 4 evangelios lo cuentan de manera diferente y ahí uno tendría que estudiar bastante para entender y entrelazar los tiempos, y también estudiar costumbres judías y fiestas judías para saber entrelazar todo en el orden perfecto. Pero nos cuentan otro relato. Y nos cuentan entre los 4 evangelios que las mujeres, al ver el ángel y al ángel decirle esto, el ángel le dijo, y vayan y díganselo a los discípulos de Jesucristo. Y parten las mujeres corriendo y empiezan a anunciar que el Cristo, Señor nos bendiga, que el Cristo no estaba en el sepulcro. Que el Señor nos bendiga. Que el Cristo no estaba en el sepulcro. Y empiezan a decírselo a los discípulos, unos menos convencidos que otros. No digo más convencidos que otros porque nadie estaba convencido, sino que menos convencidos que otros. Y también en otro relato nos dice que una mujer se quedó llorando en el sepulcro. Se quedó llorando en el sepulcro y un hombre le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? Y le dice, porque han movido el cuerpo de mi maestro. Y pensando que el que le hablaba era el que cuida... Sí, exactamente, que cuida como una huerta, pensando que había él morido, le dice, si eres tú, dámelo, que yo me lo llevaré. Ese era el amor que tenía Magda. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo le dice, María. Y dice, ¿cómo este personaje se sabe mi nombre? Y voltea a mirarlo y ahí le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Que el Señor nos bendiga. Y ahí él le dijo, no me puedes tocar todavía porque tengo que ir a darle cuenta al Padre. Por eso hay que estudiarlo bien para saber el orden, pero después nos vamos a otro evangelio donde dice que las mujeres que fueron al sepulcro, apenas vieron a Jesucristo, después de esto, de haber rendido cuenta, le abrazaban los pies y le adoraban. Y mientras tanto, las mujeres que daban testimonio a los discípulos de que el Cristo no estaba en el sepulcro, no de que había resucitado, como les dijo el ángel, sino de que el Cristo no estaba en el sepulcro. Así es, mi Dios. ¿Quién cree usted que fue el primero que corrió a ver si era verdad o no? Este era el que muchas veces criticamos, era Pedro. Pero Pedro es la ejemplificación del cristiano. Porque nosotros somos arrebatados. Porque nosotros somos los que decimos al Señor que le amamos a cada instante. Y cuando somos probados, menguamos. Por eso la alabanza dice, mi única vergüenza es que aunque lo amo tanto, aún no lo amo lo bastante bien. Entonces dice que Pedro, al escuchar esto de estas mujeres, sale corriendo inmediatamente. Pero había otro discípulo con él que probablemente no era tan robusto y le ganó en velocidad y llegó primero al sepulcro del maestro. Pero no fue el primero en entrar, ya que Pedro apenas llegó después de él, entró, porque él quería saber si Cristo estaba ahí o no. Quizás para seguir pidiéndole perdón por haberlo negado, no sé, pero estoy seguro que usted y yo hubiésemos tenido la misma actuación. No nos hubiésemos quedado parados en el sepulcro, sino que veríamos si no está escondido, si alguien no se lo robó, porque era el ser que amamos y que lamentablemente le decepcionamos día a día. Amén. Entonces, dice que no está. Y dice que Pedro tuvo que entrar, tomarlo el lienzo y el sudario y decir, verdaderamente, y dice la palabra del Señor que creyó, pero que el Cristo no estaba, no que había resucitado. Luego de esto, la palabra del Señor nos dice que se le presenta a otros discípulos y no le creían tampoco. Era como un sueño. Era como un sueño.
Luego de esto nos dice la palabra del Señor que va hacia Jesús tuvo hambre y va hacia Pedro y Juan, que estaban en la barca y no habían pescado nada en toda la noche. Y viene Jesús presentándose y como siempre, porque esto era como un sueño, como yo le digo, que se puede ver muy real, pero uno tiene cierta percepción de que no es real. Era muy confuso y muy difícil de creer que un muerto resucitara, y menos un muerto que fue prácticamente drenado de sangre. Ya no quedaba sangre en él. Entonces le ve Juan y le ve caminar a Jesús y pensaba que podía ser un espíritu. Y Jesucristo mostró sus manos y le dijo Juan a Pedro, Pedro, es el maestro. Y ahí dice que Pedro se tomó su ropa que había dejado a un lado porque estaba pescando, se ciñó de ellas y partió a ver al maestro. Y ahí el maestro le estaba esperando en la orilla con pescado, con pescado y con brasas. Y comió con ellos para que entendieran que no era un espíritu, porque los espíritus no comen. Entonces comió con ellos después de haber hecho el milagro de lanzar la red hacia la derecha, todavía estupefactos, ninguno sabiendo si hablarle o no. Dice la palabra del Señor que ninguno se atrevía a preguntarle si era Cristo o no era Cristo. Y el Señor les dice, no teman, que soy yo. Los muertos no comen, los espíritus no comen. Y desapareció de ellos después de haberle preguntado a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿ya? Después de haber hecho esas preguntas, no entendiendo Pedro el gran ministerio que iba a tener el día de mañana. Y luego de esto se presenta, le cuentan esto a Tomás. Y Tomás lo escuchó de los labios de Pedro y dice, no, si yo no pusiera mi dedo en el agujero que tiene en su mano, y si no metiera mi mano en su costilla, yo no creo lo que ustedes dicen. Como queriendo decir, no quiso establecer esa prueba, sino que quiso decir es imposible. Y luego de esto el Señor se le presenta a Tomás y le dice, Tomás, he aquí mis manos, pon tu dedo en ellas, he aquí mi costado. Y dice que Tomás introduce su mano y dice, ay Dios mío, ay bendito el que vive. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces así fue presentándose uno a uno hasta que creyeron, porque Jesucristo le trataba de hijitos. No les dijo a estos malagradecidos que no creen en mí, no. Dijo, hijitos, no temáis que soy yo. Y finalmente, a los últimos en presentárseles, fue lo que conmovió mi corazón al leer los 4 evangelios. Yo corrí ese era el versículo base, pero me fui a otro evangelio para redactar una historia que siempre toca mi corazón. Cuando iban 2 de sus discípulos camino en alto. Que el Señor nos dé su gracia. Y el Señor le bendiga para que pague el vaso de arroz. Que el Señor nos dé su gracia. Y dice que iban estos 2 hombres caminando y platicando todo lo acontecido. Desde el tiempo que Jesús caminó con ellos, la crucifixión, la muerte y que curiosamente ya era el tercer día. Y dice que iban caminando y la palabra del Señor nos dice, y empezó un hombre a caminar junto con ellos y a seguirlos. Y le dice, ¿de qué platicáis? Y dice, ¿y por qué con tanta tristeza? Y ellos medio entre enojados y tristes le dicen, ¿acaso eres el único forastero fuera de Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Y esta es la parte que quisiera compartirles. Dice, las cosas que han acontecido en estos días, y Jesús le responde,
¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjese que aún sus ojos no habían sido abiertos. Pero nosotros esperábamos que Él, que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y que fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres, que fue Pedro y su acompañante. Habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, que el Señor nos bendiga. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, esta palabra aquí nos describe a nosotros. A nosotros. Muchas veces caminamos en el Evangelio no tomando en cuenta el verdadero peso o acostumbrándonos o haciéndolo una rutina el hecho de que Jesucristo ya resucitó. Mi hermano Francisco decía en la predicación del martes que curiosamente lo que tomábamos en vano era la muerte de Cristo. Ahora estamos tomando en vano la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el Señor nos dé su gracia. Amén. Está poniendo atención, ¿cierto? Amén. Amén. Qué bueno, no me sirve que me ponga atención porque usted tiene que poner la atención al Señor. Gloria a Dios. Y dice, como le decía, muchas veces hacemos vana la resurrección. Porque decimos creer que Jesucristo resucitó. Sí, es verdad. Pero ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Jesucristo, un ser celestial, se hizo carne? Amén. Que tuvo que la semilla del Señor prácticamente fecundar en María y nacer un ser celestial, como dice nuestro pastor Padre, prepárame cuerpo, porque Él no vino a romper ninguna ley, como naciendo prácticamente caído del cielo, sino que sus rasgos eran parecidos a los de los judíos. Por eso Judas tuvo que besarle, porque aparte de parecido a los judíos, no había rasgo especial en él. No había rasgo especial en él. Entonces nos dice la palabra del Señor, mis hermanos, que estos hombres no tomaban en cuenta que ya era el tercer día. Y como le decía, muchas veces decimos creer que Jesucristo resucitó, pero empezamos como estos hombres. Predicamos de Cristo, hablamos de Cristo, decimos que Cristo sana, decimos que Cristo transforma la vida del hombre, pero ¿lo creemos realmente? ¿Lo vivimos realmente? Porque si usted se fija, estos hombres fueron declarando lo que era Jesús. Dijeron ellos mismos, ¿que acaso no has escuchado lo que pasó en Israel? Que Jesucristo, el que hablaba a nuestra nación, el que encendía nuestra nación, los corazones de nuestra nación, el que hacía milagros y profecías, el que dijo que iba a resucitar al tercer día, el que era profeta de Dios. Yo me imagino a Jesucristo diciendo, sí, ajá, debe ser inconfundible ese Jesucristo del que ustedes hablan, pero sus ojos estaban velados, como los nuestros muchas veces. Yo quisiera preguntar, mi hermano Robbie sufrió un accidente y alguien oró inmediatamente por él. Amén. ¿Alguien hizo imposición de mano? Amén. Que el Señor bendiga a esa persona, porque quiere decir que está haciendo lo que Jesucristo dijo, y no estamos siendo como estos ignorantes diciendo, y Jesucristo sana y se cae uno enfermo, llamen a la ambulancia.
Que el Señor nos bendiga. Pero dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta. ¿De qué sirvió que Jesucristo caminara con ellos? ¿De qué sirvió que estuviera cada momento con ellos como está con nosotros? ¿De qué sirve que nos enseñe si no lo ponemos por práctica? Decía un testimonio, un hermano que se cayó de un andamio. Él se golpeó su cabeza y perdió la movilidad en su parte izquierda y su mano derecha le golpeaba su cara porque el cerebro es complicado. Dice que llegaron sus hijos, que todos eran cristianos. ¿Y usted cree que lo primero que dijo fue llamen a urgencias porque esto es grave? Porque él seguía pudiendo hablar, sino que dijo oren por mí, oren por mí. Y ahí ellos hicieron imposición de manos y hubo sanidad en él. Después llegaron los paramédicos y es correcto ir a médico. No malinterprete la palabra, es correcto. Pero Jesucristo es el que nos sana. Usa medios distintos, pero Jesucristo es el que nos sana. Entonces Jesucristo estaba así, yo me lo imagino con una cara de estupefacto y a la vez misericordioso, de decir todavía no entienden que soy yo. Todavía no saben que soy yo. Y ahí es cuando les dijo, tardos de entendimiento. Tardos de entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque como buenos judíos, ellos sabían casi de memoria todos los profetas. Y no habían entendido que era necesario que el Cristo padeciera y que el Cristo resucitara. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, a veces me asombra ver un cristiano que diga, hoy todo lo que está sucediendo. Hoy todo lo que acontece en el mundo. O querer hacer como del mundo un lugar mejor. Cuando el Señor nos dice tardos de entendimiento, ya todo esto está escrito. Amén. Todo esto está escrito que debía de acontecer, que va a acontecer. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de gozar el Evangelio libre, de ir por las calles y predicar, de que no nos persigan en las iglesias. Hay lugares donde ya se vive esto. Y entonces, mis hermanos, dice que Jesús les dijo esto y siendo tan misericordioso les acompañó. Pero cuenta la palabra que todavía sus ojos no eran abiertos. Y esto no quiere decir que Jesús los cegó, no. Que sus ojos por ellos mismos, por su ignorancia, no eran abiertos. Y dice que camina y les acompaña con ellos y llegan a una posada. Y Jesucristo hace como que va a seguir de largo. Y ellos les dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Y Jesucristo duerme con ellos, cuenta la palabra del Señor. Y dice que al otro día Él parte el pan. Y cuando parte el pan, al momento en que se parte, fue como abrir los ojos. Amén. Y dice que ahí le reconocieron. Pero justo cuando lo reconocieron, dice que Jesucristo desapareció. Y esto es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Que cuando se fue Jesucristo, ellos decían, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él te hablaba? Y cuando nos vino acompañando, porque dice que Jesús vino recitando la Escritura todo el camino, todos los profetas, ya que Él la escribió, Él se sabe la palabra de memoria. Y dice que se la vino contando todo el camino. Y ahí recién ellos cuando se fue dijeron, no ardían nuestros corazones. Y esto es a lo que la palabra del Señor quiere llegar, mis hermanos. ¿Cuántas cosas hay para desviarse? Que creer en esto, que creer en esto. Sí, pero hay una sola cosa que hace encender el corazón. Es la palabra del Señor. Amén. Y Él no tenía ningún problema en decirlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que era como espada cortante de doble filo. Entonces, mis hermanos, yo no sé si usted cuando lee la palabra no siente que su corazón se quema. No se convence de pecado. Yo me convenzo cada vez más. Cuando leo los evangelios y leo desde Getsemaní, que fue cuando Jesucristo tuvo que ir a orar solo, porque los discípulos se quedaron hasta dormidos. Amén. Hasta cuando después es atormentado con látigos y con todo eso, sabe que no soy capaz de leerlo sin llorar. Y eso hace que mi corazón arda, que mi corazón queme todo tipo de duda que pueda haber en el ser humano. Y muchas veces
nos hacemos de rogar tanto, mis hermanos, porque los discípulos estuvieron con Él y no le creían. Gloria a Dios. Nosotros vivimos para Él y muchas veces no le creemos. Sin embargo, hubo un hombre que fue bendecido en gran manera por su fe ciega. Dice que cuando Jesucristo llevaba su cruz y un hombre del campo le ayudaba a llevarla, dice que al mismo tiempo, eso es lo bonito de leer la palabra que uno siempre aprende, que al mismo tiempo iban dos hombres junto con él cargando su cruz la de ellos, y fueron crucificados juntamente con Cristo. Y mientras uno le injuriaba, le maldecía y le escarnecía, uno le dijo: basta ya, ni aun como en tu agonía descansan contra ofender a Dios. Y esto es lo que debiera causar la palabra del Señor en nosotros. Él escuchó de Jesucristo, quizás le habrá escuchado hablar 2 o 3 palabras respecto a las injuriaciones que le hacían, porque Jesucristo, cuando aún le decían: tú eres rey de los judíos, él decía: tú lo has dicho. Entonces, entre las blasfemias que le tiraban en su cruz, quizás él seguía diciendo: Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Y uno de estos ladrones escuchó, y después de callar al otro, decirle: tú estás aquí por tu culpa, yo estoy aquí por mi culpa, pero este inocente es. Y le dijo, lo miró y le dijo: Señor, cuando te vayas para el cielo, acuérdate de mí. Aleluya. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces nos hacemos rogar de la palabra del Señor, de no querer escuchar, nos quedamos dormidos justo en las predicaciones, no ponemos ni atención a la palabra del Señor, ni confirmamos cuando había un hombre que en su agonía, en su completo sufrimiento, que si usted quiere lo busca en algún estudio o en algún la búsqueda de YouTube para ver el sufrimiento médico que pasó Jesucristo, este hombre estaba ahí crucificado junto con Jesús, y en vez de dudar o en vez de entrar en una psicosis y empezar a insultar a Jesucristo igual que el otro, lo único que decía este hombre era: oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y bellas palabras de vida. Aleluya, Qué gloria a bellas Dios. son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Entonces, ¿qué nos creemos para ignorar esto? Para ignorar su santa palabra. Y si no quema nuestros corazones es por una sola cosa, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, que por andar en tinieblas no quisieron recibir la palabra porque no querían que sus tinieblas fueran reprendidas. Muchas veces nos encontramos así. Yo primeramente, como el predicador, nuestros oídos están tapados de pecado, nuestros ojos están velados de pecado, y esto nos quema nuestros corazones. Yo no sé si usted lo ha meditado, pero cuando sale de su casa y se encuentra con un grupo de cristianos predicando afuera, usted debía estar confirmando para sí, si no quiere decir que está ignorando la palabra del Señor. Pero cómo se ha perdido el que caminemos a veces por la calle y nos encontremos con otros, nos veamos uniformados como se nos enseñó en Chile y no somos capaces ni de dar un saludo. O decirles firme y adelante, que el Señor les bendiga. Entonces nuestro corazón se ha endurecido y, como dice en el libro de Lamentaciones, se ha hecho de diamante. Se ha hecho duro como el diamante. Y ya nada quema nuestros corazones. Y le voy a decir algo: si Jesucristo no es capaz de quemar su corazón, nada va a ser capaz. Nada. Y vamos a hacer, dice la palabra del Señor, que nos vamos a hastiar de nuestro propio consejo. Es decir, vamos a decir: no, en la iglesia no me sentía bien, pero ahora que sigo el budaísmo, me siento súper. Mentira. Mentira, y la noche lo sabe. Sin embargo, un hombre que sirve a Jesucristo, como dijo el rey David: en paz me acosté, en paz dormí, y así mismo me levanté. El Señor nos bendiga. Entonces, ¿cómo esto nos va a quemar nuestros corazones? ¿Cómo no nos vamos a conmover con la palabra del Señor? ¿Cómo la vamos a ocupar como somnífero? Que el Señor nos bendiga. Mi pastor ha dicho muchas veces:
que estamos tomando a la ligera el Evangelio. Y es verdad, Jesucristo es nuestro abogado y dice, como decía mi pastor, agrégalo a mi cuenta, Señor, sí, pero hay algo que hay que entender. ¿Sabe usted que la salvación sí es por obras? La salvación sí es por obras. Ahora, hay una sola cosa. Si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros, no importa cuántas obras hayamos hecho. Jesucristo es el boleto de nuestra salvación. Pero eso no quiere decir que yo puedo ir y hacer lo que se me plazca, sino que, como le dijo a Pedro, cuando era joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Más ahora, hablando del Señor, de que iba a venir sobre él el Espíritu Santo y lo iba a mandar a hacer grandes cosas, le dijo, ahora te ceñirá otro. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos esperando? Porque le aseguro, y me pongo yo también, porque a veces cuando me ha pasado un problema chiquito, reclamo contra Dios, como he hecho. Al primero al que le reclamo. Entonces, ¿estamos esperando que nos persigan? ¿Estamos esperando pasar una prueba realmente prueba? Porque le voy a decir lo que le dijo Jesucristo cuando ellos dijeron, no, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y Jesucristo le dijo, ¿qué más cosas pasaron? ¿Qué es tan grave? Ellos no dándose cuenta que estaba la salvación con ellos. Entonces, le pregunto yo, ¿vamos a esperar a que nos persigan? Porque se lo aseguro, vamos a estar tan asustados que a Cristo nos vamos a clamar. A Cristo nos vamos a clamar, porque cuando era tiempo de que esto quemara nuestros corazones y quedara inscrito aquí, estuvimos pendientes de otra cosa. No dormimos, no clamamos, que significa, en el amén significa es decir, sí Señor, lo creo, lo recibo. Amén. Decía a los antiguos, está pasando el diablo con una brocha y con embrudo, para que se calle y para que se duerma. Dice la palabra del Señor, aviva el don de Dios que hay en ti. Gloria a Dios. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que Jesucristo vino al mundo, se hizo carne, y que por mediante de Él y de solo Él, que dicen que todas las religiones al final igual te llevan a Dios? No, no es así. Jesucristo lo dijo, no hay otro camino. Que el Señor nos bendiga en esta hora, nos dé de su gracia para que la palabra del Señor quede en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y poder tener el espíritu de ese hombre que bastó con escuchar una sola vez a Jesucristo para decir, yo le creo. Yo le creo lo que Él dice. Sus palabras queman mi corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo no puedo hacerme cargo de si usted o no escucha la palabra del Señor. No puedo hacerme cargo de eso. Pero, como dice mi pastor, el día del gran tribunal será mostrada nuestra vida como una película. Gloria a Dios. Y aún más, ni siquiera vamos a tener la capacidad siquiera de mentir, porque dice que nuestra lengua se soltará, toda rodilla y toda lengua se inclinará ante Dios y hablará por sí sola. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Señor. Le agradezco y me preocupa porque nos vamos volviendo insensibles. Pero le pido al Señor que pueda yo consagrarme para que a la voz de su Espíritu yo sea sensible. Amén. Le pediré permiso a mi pastor para cantar una alabanza. Bueno. ¿Me prestarían una guitarra, cualquier guitarra? Y un cejillo para la guitarra. Gloria
pueblo, Señor. Amén, mi Dios. Oré en el nombre del Señor. Amén. 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 Cuando le entregó el vil traicionero, no hubo más esmero de acompañar a su guiador. Pedro fue oficial, perdido en las redes. Otro se escondió, Juan solo lloró, Marta su labor. Para comentar lo que había pasado, todos congregados por ese afán de consolación, Cristo apareció. Tomás desconfiaba, tuvo que tocar, verlo degustar, entonces creyó. Vive, 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 vive. Yo sé que mi Cristo vive porque lo he visto. Fue cuando al palpar su herida mártir bendito, abriéronse bien mis ojos y yo le vi. Magdalena fue la más pecadora. En aquella hora no abandonó a su Salvador. Fue conmovedor su triste lamento. El que fue su luz cuelga de una cruz por su salvación. El amanecer, cuando aún no aclaraba, de ropajes blancos, dos centinelas para velar. Magda fue hasta allí, quería arroparlo. Cristo apareció, vivo se mostró, Raboni exclamó. Vive, 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 vive. Yo sé que mi Cristo vive porque lo he visto. Fue cuando al rayar el alma y con voz de amigo, abriéronse bien mis ojos y yo le vi. Por senda de Emaús, cabizbajo y triste, iban hijo y padre enmudecidos por el dolor. Todo se acabó, se fue su maestro. El pastor murió, la grey se esparció y hay desolación. ¿Por qué platicáis con tanta tristeza? Que no estaba escrito que
Te invito, viajero, tu conversación me arde el corazón, quiero irte más. Vive, 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 vive. Yo sé que mi Cristo vive porque lo he visto. Fue cuando al partir el pan, viajero bendito, abriéronse bien mis ojos y yo le vi. Para el Señor es toda la honra y toda la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Mi pastor nos llevará en la oración para agradecer por la palabra. Amén. Amén. Dios bendiga. Para amado. Eterno Dios. En esta hora, Padre mío, Señor. nos despedimos de este servicio. Gloria a Dios. Señor, pero no de su presencia. Gloria a Dios. Señor amado, guárdanos a cada uno de nosotros. Amén. La gracia, el amor, la misericordia suya, Señor. Gloria a Dios. Siempre en cada uno de nosotros. Amén. Mi hermano Rolly y su hijo tienen que viajar ahora, Padre. Gloria a Dios. Amén. Acompáñame, Señor. Amén. Que su ángel lo acompañe. Gloria a Dios. Padre mío. Y a nosotros, Corderito de Dios, danos cada día la gracia. Aleluya. Que para este domingo, Dios mío, que vamos a celebrar este servicio de Santa Cena, Ayúdenos, Señor. Señor, podamos gozarnos grandemente Gloria a Dios. en la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Señor, acompáñanos hasta que cada uno de nosotros Gloria a haya Dios. llegado a nuestros hogares bendecidos Amén. con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.